Son las 12:30, la hora pactada para iniciar esta edición de un webinar más de Justicia a Debate, de esta serie de webinars de Justicia a Debate de World Justice Project. Y el día de hoy se lo hemos dedicado a un tema totalmente relevante en un día que es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción a nivel global. Y es justo el tema que vamos a abordar en el webinar del día de hoy: Estado de Derecho y control de la corrupción. Mi nombre es Alejandro González Arreola, soy el director justamente de proyectos de Estado de Derecho en el World Justice Project. Y para abordar este tema, pues tenemos el día de hoy en este webinar a un panel de lujo, pero tenemos también a una moderadora de lujo, a mi querida doctora Lourdes Morales, mi querida Lulú. Y yo lo único que voy a hacer es introducirla y después le voy a pasar el control de este evento a mi querida Lulú. Y vaya que se merece que la presentemos. Lulú es una más que experta en estos temas de control de la corrupción. Lulú es doctora por la Universidad de Sorbona en París en ciencia política. Es académica de mucho prestigio en estos temas, pero más importante aún, Lulú ha coordinado por buen rato ya la Red por la Rendición de Cuentas, que es una instancia que ha hecho contribuciones significativas y determinantes a este tema en México con toda la experiencia del mundo, pero más importante aún, es una gran colega, ¿no? Y Lulú, te paso por favor el espacio y ayúdanos a moderarnos en esta mesa de webinar el día de hoy. Muchas gracias por la generosa presentación, Alex. Muy buen día a todos. Bueno, pues efectivamente este panel tiene un saque, como le decimos, que es una reflexión que ha sido puesta sobre la mesa por parte del World Justice Project, en particular por parte de Alejandro Arreola, que pues trata de relacionar cómo está el vínculo entre este análisis que hacen sobre el Estado de Derecho en el país y las posibles medidas que puedan propiciar el control de un fenómeno tan complejo como lo es el de la corrupción. Entonces, si les parece, hago primero una breve lectura de sus semblanzas y posteriormente le daría la palabra a Alejandro para que nos hable de los hallazgos que tiene en este documento y para que podamos abrir una discusión. Me parece que es bastante provocador, alentador también, a la luz de la evidencia. Primera evidencia, o sea, si se siguen ciertos parámetros de rendición de cuentas, se puede controlar mejor la corrupción. Hay que ver cómo se está haciendo en las entidades federativas. Y en segundo término, pues cómo actualmente ya contamos con las instituciones, con las leyes, con el contexto, pues para empezar a hacer tiros de precisión. Me parece que en estos últimos 3 años nos hemos perdido mucho en discutir cómo debió haber sido la ley o cómo debió haber estado integrado o cómo vamos a rediagnosticar todo porque estamos indicadores. Hay una especie de obsesión por los indicadores que es, bueno, los indicadores son para algo, no se mide por medir. Entonces, pues es bastante interesante este documento. Entonces, bueno, nos acompañan en este panel Rosy Cruz, quien es, además de una excelente amiga, es presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle, es maestra en Auditoría por la UNAM y, bueno, ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México y consultora internacional del Banco Mundial y ahora pues preside el CPC en un contexto complejo, dado que se han ido quedando solos. Eran 5, está como la canción de los perritos, ¿no? Eran 5, ahora ya nomás nos quedan 2. Y pues es una instancia que requiere ser fortalecida y ahorita vamos a ver cómo se vincula el tema de la participación ciudadana en el control de la corrupción. También tenemos al doctor Rafael Valenzuela, que él tiene un doctorado por la Escuela de Graduación en Administración Pública y Política Pública del TEC de Monterrey, tiene un doctorado en Política Pública, es integrante también del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, es miembro
de la red, es miembro de PIR, que es miembro de todos estos espacios de colaboración. Bienvenido. Y bueno, está Alejandro González, que él tiene un MBA en Servicio Público por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, y es candidato a doctor, ya a punto de sacar la tesis, si mal no recuerdo, ya está casi en el horno, si no es que ya está. Depende del Rafa. A ver, Rafa, ¿cómo va mi tesis? Ya, a punto. Y actualmente pues, es director de proyectos de Estado de Derecho en la oficina del World Justice Project en México. Así que, Alex, te daría la palabra para que hagas una presentación de esta reflexión para que a partir de ahí podamos tener una buena conversación. Adelante. Lulu, querida, muchas gracias. Un honor, en serio, estar con Rosy, estar con Rafa. O sea, agradecerles enormemente que hayan aceptado estar con nosotros para comentar justamente esta presentación, esta investigación sobre Estado de Derecho y control de la corrupción que hemos hecho desde World Justice Project. Rosy me decía hace un ratito, es que Alejandro, me acuerdo cuando yo te conocí, eras un chavito, le digo, pues mira, ya tengo una buena cantidad de canas, Rosy, ya ha pasado un buen rato. Y qué decir de mi querido Rafa, son colegas con los que hemos avanzado por muy buen tiempo en estos temas y encantados, en serio, encantados a que estén trabajando junto con nosotros. Pero bueno, déjenme comenzar por el principio, porque parece que mi presentación estaba al final. Entonces, empecemos por el principio. A ver, déjenos un poco comentar de dónde surgió esta idea, por qué es relevante esta investigación, qué pretendemos aportar desde World Justice Project y a quiénes queremos apelar con esto. A ver, Estado de Derecho, control de la corrupción, temas complejísimos, no se los tengo que decir, de naturaleza sistémica, multicausales, multidimensionales, que nos llevan, como bien decía Lulú, siempre a abordajes analíticos complejos, o sea, que así tiene que ser, pero típicamente donde nos perdemos quizás un poco es cuando pasamos de ahí a la prescripción de política pública. Es entendible, tenemos que igual hacer prescripciones de igual magnitud, sistémicas, multicausales, con múltiples dimensiones, con distintos niveles de incidencia en distintas áreas de la administración pública y suelen ser muy complejos. Lo que nos propusimos en World Justice Project es decir, ok, ¿por qué no, entendiendo que ya está dado el contexto, es decir, ya está, como decía Lulú, esta ley, los sistemas, los elementos, y que ahora el reto es implementar, ¿por qué no generamos un enfoque quizás mucho más granular, más concreto, más empático con el tomador de decisión, sobre todo quienes están en las entidades federativas como Rafa, aquí presente, y desde ahí empezamos a pensar qué puede hacer cada una de estas personas para contribuir al control de la corrupción y al Estado de Derecho, por dónde comenzar. Entonces, esto es un enfoque distinto desde esa perspectiva, mucho más humilde, más acotado, pero mucho más realista y quizás más acorde a lo que estamos viviendo en este momento en términos de la evolución de la política nacional anticorrupción. Y por supuesto que lo que hicimos fue construir sobre lo que tenemos en World Justice Project, que es una institución que se basa en datos, se basa en evidencia. Como ustedes saben, lo que tenemos y publicamos cada año en el mundo, pero también en México, es el índice de Estado de Derecho, que tiene 8 dimensiones a partir de las cuales operacionaliza el Estado de Derecho, y una de ellas es la de ausencia de corrupción. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, a ver, ¿cuál es la relación entre ausencia de corrupción y Estado de Derecho si correlacionamos estadísticamente esto, ambas variables? ¿Qué encontramos? Y lo primero que encontramos es que se dice en términos muy públicos, es un vox populi, pero que hay poca evidencia para demostrarlo, que es el hecho de que efectivamente pareciera ser, a partir de los datos y desde nuestro índice, que ausencia de corrupción, que es esta variable 2 de nuestro índice que estamos viendo en la gráfica, y en el Ejecutivo, en el Judicial, en las instituciones de seguridad, en el Poder Legislativo, tiene correlación positiva y significativa con la mayor parte de las variables, índices y subíndices de nuestro índice de Estado de Derecho, lo cual significa que de entrada podemos pensar que es la ausencia de corrupción una variable transversal y explicativa del desempeño de las entidades federativas en el control de la corrupción, perdón, en el Estado de Derecho. Entonces, si esto es cierto, ¿no? A partir de los datos y de la evidencia, decidimos, ok, ahora, ¿cómo podemos hacer para entender primero que si
modificamos o impactamos control de la corrupción, tendremos efecto transversal eventualmente en las condiciones de Estado de Derecho. Pero ¿por dónde empezamos en términos del control de la corrupción? En este gran mundo complejo. Y dijimos, ok, si vamos a querer ser concretos, vamos a hacer referencia a instrumentos de gestión pública que le son familiares, ¿no?, a las personas tomadoras de decisiones en las entidades federativas y que son consistentes con el ciclo de política pública y el proceso de política pública. Y decidimos enfocarnos en dos puntos de entrada, en dos ventanas, ¿no? Una a nivel macro, que son los planes estatales de desarrollo. ¿Qué atributos tienen estos planes estatales de desarrollo en las entidades federativas que tienen alto, medio, bajo desempeño en control de la corrupción? ¿Y cuáles son esos instrumentos de gestión pública vinculados a la implementación, monitoreo, transparencia, rendición de cuentas? A partir de las calificaciones obtenidas en la variable 2 de control de la corrupción o de ausencia de corrupción, pudimos, aplicando métodos estadísticos, identificar clústeres, ¿sí?, o conglomerados de entidades federativas, aquellas que se desempeñan mejor, hasta aquellas que tienen un muy bajo desempeño, insisto, en ausencia de la corrupción. Lo podemos ver ahí. Estas 6 son las que al final del día, los 6 clústeres que integramos, y a la izquierda aparecen ranqueadas desde la que tiene la mejor calificación a la que tiene la peor calificación en términos de ausencia de corrupción. Nada más recordando que estas calificaciones provienen en buena medida de la experiencia de las personas comunes y corrientes en su relación a la forma en la que opera el Estado de Derecho y que es complementada con la validación de expertos. Es decir, la fuente proviene justamente de expertos y personas. Y a la derecha vemos cómo se conformaron los clústeres. Y después lo que dijimos, ok, vamos a ver cómo se interrelacionan estos instrumentos de planeación con los instrumentos de implementación y seguimiento y evaluación con el desempeño mostrado por estos clústeres. Y nos fuimos, no inventamos nada nuevo, nos seguimos el procedimiento típico del policy process, del proceso de política pública, y dijimos, ok, ¿cómo tendrían que estar diseñados estos planes estatales de desarrollo que de alguna manera abordarían o no el control de la corrupción y qué atributos técnicos tendrían que tener? Lo que dice la evidencia, lo que dicen los estándares aplicables en la materia es, primero, define bien el fenómeno, ¿no? Que sea consistente con lo que dice la teoría al respecto. Segundo, que después puedas diagnosticar este fenómeno, cómo se expresa en tu entidad federativa a partir de información, de evidencia y preferentemente de indicadores que puedan no solo diagnosticar, sino también medir la situación actual. Tercero, que tengas previsiones programáticas, o sea, que saques líneas de acción en tu programa que tengan que ver y aterricen a nivel de instituciones, sistemas, códigos, reglamentos, es decir, cosas palpables que ya están en tu administración pública. Y 4, que además tengas indicadores para saber cómo vas en lo que tú dijiste que ibas a hacer y que esos indicadores eventualmente sean robustos, ¿no? Se cumplan con estándares de buenas prácticas. Esos atributos cualitativos los cuantificamos a partir de un modelito muy sencillo que está ya graficado visualmente de esta forma que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Y qué encontramos? Encontramos de entrada que aquellas entidades federativas del clúster de mejor desempeño en control de la corrupción cumplían 10 de 10, es decir, tienden a cumplir muy bien, es decir, tienden a tener, instrumentos de planeación de alta calidad y robustez, mientras que aquellas que no tienden a tener instrumentos de planeación, como ustedes pueden ver en esta gráfica, que cumplen nada más con algunos de estos elementos. Conclusión 1, pues sí, pareciera ser que aquellas que planean bien tienden a tener mejor desempeño en ausencia de corrupción. Ahí está la primera ventana de interacción. Segundo, pero ¿qué onda con la implementación? O sea, diseñar bien es una cosa, implementar es otra. Y nos dimos a la tarea de buscar índices proxies, es decir, ¿qué podemos utilizar de evidencia disponible que no la producimos nosotros, que ya la produce alguien más, que es confiable y que refleja capacidades de implementación, monitoreo y eventualmente de rendición de cuentas de las entidades federativas? ¿Y qué mejor que la Secretaría de Hacienda? ¿Y qué mejor que la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda a través de un índice que ellos producen, que es el índice de la calidad de información de los recursos que le transfieren a las entidades federativas, que reporta qué tan bien o qué tan mal están las entidades federativas en términos de estas 3 capacidades que acabo yo de mostrar cuando utilizan recursos federales, que son significativos, por cierto? Y lo que hicimos fue
de nueva cuenta en un modelo estadístico, correlacionar cómo se desempeñan en el ICI, ¿no?, de Hacienda y en nuestro factor 2 de ausencia de corrupción, y a la luz de estos clústeres que hemos identificado. Y encontramos lo que ustedes están viendo en la pantalla, que existe una correlación estadísticamente válida y significativa, y que independientemente del trimestre, pero con mayor fuerza hacia el cuarto trimestre, tienden a tener aquellas entidades federativas del clúster 1 mejor desempeño, mucho mejor desempeño también en el ICI, ¿no? Y las que no, que están abajo en naranja, de igual manera. Es decir, al final del día donde estamos es que también capacidades de gestión, de implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas pareciera ser, ¿sí?, que se relacionan de manera favorable con mejor capacidad para controlar la reducción. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es que estos son instrumentos de todos los días en la administración pública. La ventaja es que el año que viene 15 entidades federativas lo van a comenzar su ciclo cuando haya elecciones y empiecen los nuevos gobiernos. Entonces, de manera muy concreta y sucinta, no me voy a extender más, es nada más decirles, empecemos bien por la planeación, empecemos por el inicio, planear bien, incluir estos atributos de calidad de diseño y después asegurémonos que estos elementos básicos de previsiones de implementación estén en el lugar correcto. Con esto, las y los tomadores de decisiones que no están necesariamente a cargo de la política estatal anticorrupción pueden empezar a responder qué me toca a mí en términos de el combate a la corrupción en mi entidad federativa. Hay un documento académico y esto está totalmente, va a estar ya disponible más allá del artículo que ya se publicó en Animal Político, y yo encantado de escuchar los comentarios de parte de Rosy y de Rafa, y por supuesto tuyos, mi querida Lulú, y del público que nos está escuchando en este momento. Gracias. Muchas gracias, Alex. Bastante ilustrativo. Antes de darle la palabra a Rosy, y creo que para introducir el comentario de Rosy, una cuestión muy puntual. Dices que 2 entidades tienen 10 de 10, pero en el trabajo de repente se me perdió Querétaro. Ah, sí, qué buen punto, Lulú. ¿Qué pasó con Querétaro? Mis queridos queretanos, sistemáticamente salen muy bien en todo Querétaro. Hay una razón por la cual no los incluimos, que es que su ley de planeación no incluye la obligación de generar un plan estatal de desarrollo con estos atributos, a esas atribuciones. Tuvimos, de hecho, fuimos hasta la cocina, hablamos con el secretario de la Contraloría y nos mostró todo lo bien que han hecho, pero estaba en otro orden, estaban las matrices de indicadores, es decir, en el siguiente nivel, que era el nivel meso, todo perfecto, pero no tienen ese instrumento. Entonces, como no eran equivalentes, para evitar broncas, decidimos ponerla a un lado y no incluirlo, pero sí lo incluimos en el índice, en las correlaciones de índices, porque ahí sí estaban los datos y ahí salen súper bien. Entonces, es más que una omisión de su ley de planeación, que por supuesto que ya le dijimos a nuestros colegas de Querétaro que con mucho gusto les ayudamos a replantear su ley de planeación para que ahora sí refleje lo que debería. Encantados. Okay. Perfecto. Esto si quieres lo dejamos para la siguiente ronda, pero me parece que la mayoría de la literatura de políticas públicas, cuando se analizan las acciones de combate a la corrupción, y seguramente te es familiar esta reflexión que hace Bo Rothstein con Ana Torell de por qué las políticas anticorrupción fallan, y ahí retoman este punto. La mayoría fallan por una mala caracterización del problema de la corrupción. Y me parece muy interesante este ejercicio porque parte de una definición, pero también de la diferenciación, muchas veces no explícita, pero sin embargo necesaria, entre corrupción e impunidad. Son 2 abordajes distintos, relacionados, pero distintos. Entonces, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta, que esto se está abordando desde la cara de la moneda, para citarte, de la impunidad, pero su relación también con el problema sistémico de la corrupción. Y por último, y ahora sí te doy la palabra, Rosy, no sé ustedes, pero a mí me parece que este discurso triunfalista de ya se acabó la corrupción es doblemente dañino. Primero, porque es falso, la evidencia dice lo contrario. Y segundo, porque por una utilización política, por quitarse el costo de la corrupción, ¿no? Que se lo cobren en las urnas al personaje político o a los personajes políticos que lo utilizan, se está perdiendo la oportunidad
de la acción colectiva necesaria contra la corrupción. Entonces, ahora sí, Rosy, tú que estás en la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción y que encabezas los esfuerzos de vigilancia social y participación ciudadana, este diagnóstico, ¿cómo se articula con la agenda que están promoviendo, con los ejes de la política nacional anticorrupción y con las prioridades que tenemos que apuntar en un contexto de menores recursos y de secuelas de la pandemia? Pues mira, yo la verdad leí el reporte, me pareció muy interesante, porque pone en blanco y negro cosas que muchas veces decimos en el argot, ¿no? De los que estamos aquí en estas discusiones. Pero me parece que apunta de manera muy precisa a la manera en cómo se deben gestionar los recursos públicos, que tienen que ver con si los usas bien o los usas mal, desde cómo planeas, cómo ejecutas y cómo informas, ¿no? Que es el proceso completo que debe normar. Entonces, cuando tú vinculas esas tres partes y de manera transversal se ve cómo pega en la ausencia de corrupción, que además me gusta mucho el mensaje propositivo. No mido la corrupción, sino la ausencia de corrupción. Eso quiere decir que hay esperanza, ¿no? Entonces, ahí vamos, eso me gustó mucho también. Entonces, ¿cómo sí, de verdad, un buen ejercicio de planeación, de gestión y de utilización de los recursos públicos para esa gestión te puede llevar a los controles preventivos que pueden inhibir hechos de corrupción? Y aquí también quiero enfatizar que la corrupción no se acaba. La corrupción es un fenómeno. La corrupción no se acaba ni por decreto, ni por la mejor política nacional anticorrupción que haya en el mundo. Lo que se hace a través de estos esfuerzos es ver cuáles son las causas y ver cómo inhibirlas. Pero así de decir, el riesgo ahí está y estará en los tiempos inmemorables y a través de las fronteras. Entonces, el riesgo de la corrupción está por la propia naturaleza de la forma en que como sociedad vivimos, y no es una cuestión cultural tampoco, sino se da. Y entonces, ¿cómo estos índices nos ayudan a prender los focos rojos y decir, a ver, es esta tesis que se ha comprobado a través de estas variables estadísticas que se cruzan, o sea, son datos duros, no son maquinaciones ni imaginaciones, sino decir, ahí está. Y entonces, ¿cómo preservamos un Estado de Derecho? Y si el Estado de Derecho funciona para lo que es su esencia como Estado, pues se abatirá la corrupción. Un Estado tiene como función gobernar, administrar los recursos públicos y brindar los servicios sociales, lo que necesita la sociedad. Esos son como los tres temas en donde el Estado se aboca, y en la medida en que eso esté bien planeado, bien ejecutado y bien informado, no tendrá cabida áreas de riesgo de corrupción, o por lo menos se podrán detectar. Me parece muy ilustrativo Querétaro, que no es que no tenga planeación, que eso habrá que definirlo. Claro que tiene planeación. No tiene una ley de planeación, pero claro que planea. Y otra cosa interesante, no sé, también que podría cruzarse dentro de tantos indicadores, es que Querétaro no tiene observaciones pendientes de solventar ante la Auditoría Superior. Entonces, también vienen encajando los eslabones de decir cómo la percepción de la corrupción es menor cuando hay una mejor rendición de cuentas. Y otro dato que podríamos también cruzar de manera muy sencilla, pero bueno, es el CEBAC, que es el sistema de evaluación de la información contable que se publica trimestralmente con una autoevaluación que hacen los entes obligados a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, que
no nada más es el índice de calidad de la información de los reportes de los fondos federales, sino el índice de la calidad de la información contable. Yo creo que hallaríamos los mismos resultados, serían coincidentes. Puedo pensar que sí. Entonces, también una cosa importante es que no tenemos que empezar a medir la corrupción con base cero hoy, no tiene que ser el año cero hoy, sino ya tenemos muchos datos estadísticos que podemos traerlos y ver si efectivamente las políticas que se están dando pueden incidir en una mejor percepción de ausencia de corrupción. No sé, la verdad ni me di el tiempo, no sé, tú Lourdes, indícame cómo Sí, vamos. si quieres un minutito más. Sí, para entonces cerrar. lo que es bien importante es si nosotros, ¿qué es el huevo o la gallina, no? Si nosotros hacemos políticas de combate a la corrupción, ¿mejoramos el Estado de Derecho? ¿O teniendo un buen Estado de Derecho, abatimos los riesgos de corrupción? Yo creo que son, ¿cómo se llama? Dos polos que se cruzan, se enfrentan y se retroalimentan, ¿no? Una cosa trae la otra. Y por último, decir que el estar calificado como entidad federativa mal, pues no nos debe llevar a rebelarnos ante eso, sino al contrario. Cuando yo voy al médico y me hago un check-up, pues que me diga dónde estoy mal para ver si le bajo a la sal, al azúcar o hago más ejercicio. No es para deprimirme ni decir, no es cierto, sino es para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿No? Entonces, con esto concluiría esta primera ronda, si quieres, Lourdes, para seguir avanzando en estas. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Me parece que también desde una perspectiva de rendición de cuentas, la planeación es fundamental, pero es una de las patas, ¿no? Uno de los ejes que se requiere para que haya un ejercicio de rendición de cuentas. Y no sé si este ejercicio pudiera también complementarse con otros factores de información ya disponible, por ejemplo, del ecosistema en el cual se da la planeación. Digamos que esto permite tener una fotografía casi perfecta de los mecanismos de rendición de cuentas interna, ¿no? Cómo es la planeación, cómo se ejercen los recursos, cómo impacta en el desempeño o en la ausencia de corrupción. Pero ¿qué pasa con los mecanismos externos? ¿Qué pasa con la relación con la ciudadanía, con la entrega de servicios, con el gobierno abierto, si acaso hay, ¿no? Para entrar en la cancha de Rafa? Me imagino, Rafa, que eso te debe, por sesgo cognitivo, te debe de interpelar, ¿no? Cuando ves esta parte dices, muy bien, sí, qué bueno que ya haya como una hoja de ruta, sabiendo que si cumples con estos estándares es más factible que tengas menos corrupción. Sin embargo, ¿cómo están otros factores que no están considerados y que quizá puedan incidir o fortalecer estos mecanismos? ¿Qué te dice este documento a ti, Rafa, desde tu trinchera? Gracias, Lulú, y bueno, saludar a Rosy y a Alejandro. Este documento es muy valioso por varias razones. El primero, la investigación que desarrollaron en el World Justice Project nos indica algo que aparentemente es obvio, pero no lo es. Lo primero es que para controlar la corrupción necesitamos diagnósticos empíricos, no diagnósticos que están alejados de la realidad. Y esto nos lleva a otro punto importante. La asociación que existe entre el Estado de Derecho, nos dice el estudio, y lo comentó Alejandro en su exposición, el Estado de Derecho tiene una contracara en un sentido negativo y es la ausencia de corrupción. Ante una mayor adopción del Estado de Derecho, un mayor cumplimiento del Estado de Derecho, hay ausencia de corrupción. Y esta relación nos sugiere
que para lograr identificar esta relación que el estudio nos comparte, tienen que ocurrir distintas condiciones. Y unas de ellas, las comentaste, Lulú, tienen que ver con la manera en la cual estamos operando los conceptos en la práctica, en la realidad, de rendición de cuentas, de transparencia y de gobierno abierto. Uno de las lecciones que nos puede ayudar a aprender el estudio que hoy se comenta y que muy pronto estará publicado, nos sugiere que debemos empezar a generar nuevos planteamientos. Y en particular, en donde me queda el chaleco, lo tengo que decir con todas las letras, los comités de participación ciudadana necesitamos replantearnos de manera urgente o con sentido de urgencia el rol que tenemos en los sistemas locales anticorrupción. El estudio nos deja claro que los diagnósticos empíricos de la corrupción y cómo controlarla tienen que pasar de hacer política a hacer política pública con base en proyectos de intervención, proyectos de incidencia en todo el ciclo de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación. Si no intervenimos ahí los comités, y para eso se piden perfiles, y para eso hay autoridades que programan, que ejecutan el gasto, que presupuestan, si no intervenimos ahí para modificar variables, estas variables que para unos les impacta positivamente y para otros no. Si no incidimos ahí los comités de participación ciudadana, si no introducimos los conceptos de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas para transformar estas realidades con proyectos concretos, medibles y que tengan vínculo con las políticas públicas, difícilmente estaremos controlando a la corrupción. Se nos olvida también, y es posible que parezca obvio, que hablar de apegarnos al Estado de Derecho no es solamente que se cumplan las leyes, sino que las leyes deben tener un efecto que limita el ejercicio del poder. Y esta limitación pasa por el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, y pasa también por evaluar a nuestras autoridades con una mirada de indicadores que ya existen. La transferencia de presupuestos de partidas que son federalizadas y que ejercen los estados, pues nos adelantaba Rosy, Querétaro no tiene observaciones y ya tiene varios años así. ¿Cómo le está haciendo Querétaro? ¿Cómo le está haciendo Guanajuato para poder estar en este grupo selecto de los que tienen el mejor promedio en esta medición que hace el World Justice Project? ¿Cómo le está haciendo Yucatán? Y entonces empezar a identificar cuáles son los factores que generan el éxito a pesar de las deficiencias normativas, debe ser para nosotros un área de oportunidad, y especialmente para los comités de participación ciudadana. Llevar a nuestros comités coordinadores documentos, incidir a través de proyectos de intervención, será necesario para que los sistemas puedan ser pues bienvenidos ante los cambios de gobierno que se avecinan, y también para tener mayor fortaleza. La coordinación no es, al final es un mandato, lo dice el documento, pero no es el fin último, es un medio para el fortalecimiento institucional. Y es ahí donde los comités debemos empezar a vincularnos con los ciudadanos para traducir sus demandas en acciones concretas de las autoridades que están en los comités coordinadores. Me parece importante dejar atrás esta idea de comités de fotografía ciudadana para que podamos pasar a comités con proyectos de intervención ciudadana, proyectos bien elaborados con enfoque de política pública. Yo hasta aquí le dejo para ver si hay oportunidad de continuar esta intervención en la próxima. Gracias.
Muy bien, Rafa, muchas gracias. Muy interesante. Eso que mencionas me parece que pues es un problema estructural en el funcionamiento del sistema nacional y de los sistemas estatales, porque hay muchas evaluaciones, muchas ponderaciones, información que puede ser muy útil para orientar y priorizar acciones, y sin embargo los secretariados pareciera que entendieron su labor como generar ellos mismos la información, obviando toda la información que se está produciendo y que está allá afuera y que además les podría servir para potenciar esfuerzos, ¿no? Entonces, creo que ese sí es un dilema que ojalá y pudiera resolverse. Lo segundo es la desconexión que existe, salvo muy contados casos, entre los secretariados y los CPCs. Algunos secretariados dicen, no, pues es que ellos piensan que trabajamos para ellos. Pues sí, señor, lea la ley, es que sí trabajan para ellos. O sea, aunque no tengan un cargo público rimbombante como fiscal, auditor, pues ¿qué cree? O sea, sí le tienen que rendir a ellos. Entonces, esta desconexión también genera pues un daño mayor en la capacidad de actuar como sistema. O sea, seguimos en el año -1, que de hecho dio origen a la red de la fragmentación de esfuerzos, ¿no? Ese es como el contexto. Pero volviendo a este caso concreto, Alex, ¿cómo dirías que conecta esto con el ecosistema externo en el que pudiera propiciarse mayor exigencia para la rendición de cuentas, mayor, perdón, de las evaluaciones? No te preocupes, mi querida Lulu. Está divertidísimo esto de trabajar desde casa, la verdad. A ver, en serio, primero agradecerle a Rosy y a Rafa sus comentarios. En serio que nos han dado unas luces increíbles. Rosy, la verdad es que la idea del CEBAC está buenísima. La idea de identificar y correlacionar esto con observaciones de la auditoría. El hecho de que Querétaro, como bien lo señalas, y es cierto, no tiene observaciones por ser solventadas. Aquí una felicitación al secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez, buen amigo, y con quien estuvimos platicando para estas cosas previo. En serio que sí. Mi querido Rafa, de acuerdísimo, me parece que cómo realmente desde los CPCs aprovechamos el trabajo que ya tenemos desde World Justice Project y desde muchos otros, el trabajo que tenemos de investigación con la Red por la Rendición de Cuentas, Lulu, que tiene 7 muy buenos productos que ya van a empezar a operacionalizarse desde ahí. ¿Cómo ayudamos, generamos sinergias con los CPCs, ¿no? Y ahí comienza a contestar tu pregunta, Lulu. Creo que lo que no estamos haciendo bien desde estas instituciones como World Justice Project todavía es que no estamos pensando en cómo logramos hacer accionables nuestros datos y somos más proactivos y para generar evidencia súper práctica, pensando sí en tomadores de decisiones, pero también en las instancias de participación ciudadana que ya existen, que ya están ahí. Rafa es un vivo ejemplo de ello, Rosy también, que son la puerta de entrada. ¿Y cómo les damos más elementos para empezar a vincular esto? Adelanto uno. Estamos en World Justice Project en este momento discutiendo con el INAI y discutiendo con PNUD cómo vamos a replantear la métrica de gobierno abierto. Para que justamente refleje procesos de co-creación y procesos de participación, que ese es como el gran ausente de la métrica hoy, que es muy buena, pero que carece de esto. Y justamente, mi Rafa, yo sé que tú estás involucrado en esas ideas también, justo cómo conectamos todas estas cosas que hoy están desconectadas y cómo hacemos que también empoderemos a las personas, a los ciudadanos, a las instancias de participación, como bien dice Rafa, proveyendo ideas, datos, proyectos y formalmente hasta con memorandos de entendimiento con ustedes y con otros para poner en la mesa proyectos específicos basados en datos, en evidencia y vinculados al proceso de política pública. Sin duda va mucho por ahí. Y Lulu, obviamente hay otro marco más amplio, ¿no? Que sabemos que la esfera pública y de sociedad civil se está reduciendo en este momento, se está contrayendo, hay un contexto complejo, pero la chamba es entrarle justo desde la granularidad, desde el trabajo concreto y desde abajo hacia arriba, ¿no? Creando las condiciones que hoy tenemos. Por ejemplo, o sea, se me ocurre, perdón, es que siempre tengo como esta necesidad de que las cosas no se queden en un paper, sino que sucedan acciones después de los diagnósticos, sobre todo cuando están tan bien hechos y
que pueden ser tan útiles. Una primera acción que no es tan difícil es que aquí se evidencia que hay 4 pasos, los 4 pasos básicos de la planeación que pueden generar resultados. Y quizá desde los CPCs podrían hacer esas recomendaciones de sus informes de recomendamos que los gobiernos se comprometan a que se defina el problema de la corrupción como algo sistémico, multicausal y transversal. Parece una frase de cajón porque la estamos diciendo todo el tiempo, pero en la realidad es que no se entiende así el fenómeno. La realidad es que no se traduce el problema público en soluciones que lo puedan atajar. Después, que las previsiones y programas anticorrupción se apoyen, tengan un asidero normativo e institucional y que haya códigos y reglamentos formales, que exista información para documentar el problema mediante indicadores y que los indicadores pues cumplan con los criterios básicos de utilidad. Si quizás desde los espacios de los CPCs se comprometieran a estados y municipios y los ponen a competir en buena lid, ¿no? De, a ver, usted, si hace esto, es muy probable que se le cure su mal en una parte, no en toda la parte, porque es otro de los dilemas que me parece que hay ahorita, es esta separación entre pequeña corrupción, que no es tan pequeña, corrupción de ventanilla y corrupción sistémica. Creo que un primer paso es pensar que es el mismo fenómeno sistémico con distintas manifestaciones y una de ellas es esa, la de la interacción con el ciudadano. Pero si uno piensa que la mordida en realidad atiende a una cadena de corrupción, porque esa mordida va a dar al supervisor y el supervisor al jefe, y pues como funciona en tantas instituciones, ¿no? Entonces, pues me parece que las soluciones van a ser raras. Entonces, quizá esta herramienta puede servir para un plan, una propuesta de compromisos respaldada por la sociedad, pero no sé en las agendas de los CPC si esto lo ven factible. ¿Qué les produce esta propuesta a bote pronto? Así que sin compromiso, pero un poquito. ¿Voy? Adelante, Rosy. Mira, yo creo que es bien importante que este estudio se difunda, además del resultado del estudio, el mecanismo de cómo se llegó a él, ¿no? Porque, y ahorita es muy buen momento en que muchos de los estados están construyendo su política estatal. Vamos, el hecho de yo conocer los resultados y cómo se cruzan, entonces podría yo, dentro de mi política estatal, en el eje, digamos, tomando los 4 ejes del nacional, en el eje de arbitrariedad, es cómo se va a incidir en la planeación de la gestión gubernamental, ¿no? A quién le toca, cómo le toca, qué toca hacer. En la parte que tú decías de la pequeña corrupción, los puntos de contacto, qué nos toca hacer para evitar la corrupción de ventanilla, ¿no? Entonces yo creo que también la mecánica, la metodología de investigación que se lleva a cabo a través de ver, por ejemplo, del SMART, ¿no? De cómo impacta en los objetivos, o sea, no nada más es planear los objetivos, sino cómo se definen los objetivos, cómo se definen en su especificidad, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean, voy en la R, que sean relevantes y que están en tiempo. Como el hecho de yo plantearme en mi proceso de planeación estos objetivos con estas características me podrá llevar primeramente a poderlos implementar, porque los tengo claros, y segundo, a poderlos medir en una evaluación de desempeño gubernamental y poderlos informar también de manera clara. Entonces, me parece que a mí me gustó mucho tanto el resultado de la investigación como la metodología empleada, ¿no? O sea, la metodología también nos da elementos de cómo poderlo diagnosticar en el sitio específico de la entidad federativa y poderlo bajar inclusive a la realidad municipal. Entonces, me parece que es muy oportuno
poderlo difundir. Yo me ofrezco a eso en particular, a darle una difusión entre toda la Junta de Presidentes de la red de CPCs, y también hacerlo general, porque luego dicen que hay presidentes que no bajan la información. Luego se quejan de eso, pero yo me comprometo a difundirlo, y no sé si inclusive pudiéramos tener en nuestra próxima reunión de presidentes una presentación de tu parte, Alejandro, para que además de contar con el material, contáramos con esta explicación. Creo que pudiera dar muchas luces. Me parece que es lo primero que podemos hacer, ¿no? O sea, ya teniendo un resultado concreto, con datos duros, metodológicamente bien fundamentados, pues utilizarlos, ¿no? O sea, no sirve para que lo empastes bonito y lo guarde yo en el librero, ¿no? Entonces, sirve para que quien pueda utilizarlos realmente los tenga a la mano, lo entienda y lo tome en cuenta. Y los que ya tienen política estatal, pues también les sirve, no obsta, ¿no? Entonces yo creo que este aporte es lo que finalmente nos toca a nosotros como comités de participación ciudadana, el vínculo con esfuerzos de sociedad civil, y que tienen una mirada muy distinta a la que podría ser una mirada gubernamental, porque tenemos también el nuevo, bueno, también eso les tengo que decir que me costó un trabajo, pero lo logré. Se instaló el Comité Técnico Especializado del INEGI para recabar datos de corrupción, en donde en el arranque el CPC no figuraba. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces resulta que está el tema del INEGI que produce información con el tema de corrupción, y resulta que quien encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción no está convocado, ¿no? Muy chistoso. Entonces, bueno, me invitaron como invitada, pero dije, oye, no soy invitada, soy vocal. Entonces me dijeron que no se podía, hicimos un análisis jurídico de las reglas del INEGI, vimos que sí. Agradezco mucho tanto a la Secretaría de la Función Pública, que sí, ella dijo, claro que tiene que estar, ¿no? Y a Adrián Franco, que pues, lo logró. Entonces, finalmente ya el CPC forma parte como vocalía permanente de este esfuerzo, que también creo que va a ser muy importante. Yo creo que el INEGI hace trabajos serios y tiene datos duros de tiempo atrás que nos pueden también servir para la construcción de políticas. Bueno, no sé si... Sí, gracias, Rosy. La verdad es que en lo personal, espero no equivocarme, me parecería un error estar esperando que a ver si acaso les pelan en la política, que se tardó 3 años, sí, a incluir otra eje de incidencia. No, aquí la lógica es distinta. Esto se va a hacer porque así es el World Justice Project. Ellos hacen, o sea, no se esperan, ellos actúan, investigan, actúan. Y esto podría ser la ocasión de tener una convocatoria para que desde la sociedad se exija a los gobiernos, a ver, señores, ustedes están en su proceso de planeación. ¿Quiénes firman los compromisos para cumplir con esta ruta? Si no firman, no pasa nada, pero vamos a aplaudir a los que realmente lo hagan y tengan resultados, ¿no? Les estamos dando pues no una receta, pero una ruta para mejorar sus resultados. Estos son sus males, dentro de muchos otros. Aquí hay una ruta para mejorar un poco y los acompañamos. O sea, es como la otra, a eso me refería con la pinza, el acompañamiento desde afuera. ¿Le entran los CPCs o no le entran? Si se esperan que les aprueben, ¿cuántas veces los han tratado de invitados de palo? La verdad. Y ese comité de información está rarísimo, porque para eso hay un secretario ejecutivo que tiene las facultades de invitar al INEGI. A mí me parece como dobletear una estructura. Sé que la Secretaría y el INEGI tienen las atribuciones, pero sí me pareció un poco extraño, y aún más que no estuvieran ustedes al principio. Qué bueno que ya están, qué bueno que ya están. Pero sí, creo que aquí hay una oportunidad en un contexto en el que los CPCs están, pues algunos abandonados, otros desdibujados, otros controlados, y a mí me parece que esta instancia, la famosa séptima silla, pues sí obedece a una necesidad de articulación, ¿no? Pero bueno, espero no equivocarme. Rafa, ¿qué te dice esto? Sí, el pronóstico que junto con un colega de COLEF hemos venido trabajando en relación a las políticas estatales anticorrupción es que se va a presentar un problema de transitividad. El problema de coordinación
se va solamente a trasladar a la política cuando quiera implementarse, por una sencilla razón. No define acciones, no define diagnósticos, más bien elabora contextos para que elaboremos diagnósticos para poder implementar. Es decir, hay que generar después el problema de la implementación está justamente en que no está siendo previsto desde el diseño de la política. La implementación es justamente, y está así documentado por muchas investigaciones, es justamente ahí donde fallan las políticas públicas, porque no están proyectadas desde el diseño, y entonces lo que observamos es que se va a presentar un fenómeno de transitividad. El problema de coordinación que hay en los comités coordinadores se va a trasladar al momento en que se quiere implementar la política. Y la falta de estas acciones nos sugiere que los comités debemos entrar con proyectos de intervención y no esperar a que estén las políticas estatales anticorrupción. En esta medida estaremos ganando tiempo y estaremos de igual forma en este ganar tiempo dando resultados, pues al menos aproximarnos a los resultados que queremos. Por ello, veo importante empezar a generar alianzas con los miembros del comité coordinador de cada entidad para poder incidir dentro de las facultades que ellos hacen y quitarnos el tabú de que ellos tienen otra mirada distinta y de que no ven como los ciudadanos y que los ciudadanos somos los que vemos con más claridad las cosas. Y a veces no es cierto, porque en esta relación, la asimetría de la información nos dice que el que tiene menos información es el ciudadano. Y no es sino hasta que generamos alianzas para poder incidir en programas gubernamentales que conocemos la película completa y las dificultades para implementar acciones. Desde la experiencia en Sonora es, digamos, lo que yo veo para el 2021, que empecemos a trabajar en esta línea de proyectos de intervención. El estudio que nos muestra World Justice Project, pues sugiere que el control de la corrupción y las acciones de prevención está en el terreno empírico. Y de ahí debemos partir, del análisis empírico de lo que se está haciendo bien y de lo que no está funcionando en otras entidades, para procesar algo que me gustaría ver, no solo en la investigación de World Justice Project, sino en los diagnósticos que se estén generando en temas de lucha y combate a la corrupción, es cómo procesar los aprendizajes institucionales. Esa parte aún sigue siendo para mí ausente de los estudios de corrupción, porque los enfoques basados en evidencia están incompletos si no hay manera de ver el mecanismo y las herramientas que nos permitan reintegrar todo ese aprendizaje institucional. Les pongo un ejemplo. En septiembre de 2021, el 85% de los miembros del comité coordinador va a cambiar. Y se va un aprendizaje y se va una serie de compromisos, y hay que iniciar en muchos temas de nuevo. Entonces, si no verificamos cómo incorporar los aprendizajes y dentro de los momentos que son oportunos, como el que tenemos en este momento, en diciembre de 2020, frente al año electoral que se viene, que va a ser un tema difícil, elecciones de gobernador en la mitad del país y de congresos, pues el panorama para los CPCs puede ser complicado. Estamos viendo experiencias en algunas entidades donde el ataque es directo al CPC, y entonces urge dar resultados y nos urge blindar nuestra actividad con estos esfuerzos y alianzas con las autoridades que están ejerciendo el recurso, pues para monitorear y fiscalizar de manera ciudadana. Se vale el diálogo y la conversación. Excelente, Rafa. Pues nos quedan 5 minutos, Alex. No sé si quieres hacer una reflexión final sobre qué sigue después de este diagnóstico o cómo lo han estado viendo ustedes. Por supuesto que sí. Hay que hablar de próximos pasos. Como bien dice Lulú, están padrísimos los diagnósticos, pero malísimo que se queden archivados, ¿no? Como plantea Rosy. A ver,
Varios temas. Primero, por supuesto, Rosy, cuenta con ello. En el momento en que decidan, por supuesto que estamos ahí para presentar este estudio y todo lo demás que estamos trabajando en World Justice Project, que me parece muy importante. Segundo, Lulú, encantado. Creo que esa es la ruta. Vamos poniendo agenda, vamos poniendo espacios. De hecho, World Justice Project, eso es lo que se está planteando en este eje de trabajo. Es cómo, a partir de la evidencia, logramos que se incentive la acción. Y nuestros aliados más cercanos son obviamente las instancias de sociedad civil que ya están ahí, que son parte de la institucionalidad y que son las puertas de entrada para iniciar, sobre todo en un contexto, como bien dice Rafa, van a cambiar 15 15 gobiernos estatales donde va a haber sucesión. Entonces, quienes quedan en buena medida, pues obviamente son las instancias de participación ciudadana y con ellos tenemos que empezar. Tomo la palabra rapidísimo que lanza Lulú de la posibilidad de trabajar y ojalá que lo hagamos junto con la Red por la Rendición de Cuentas, junto con el PRI para iniciar un proceso de diálogo y poner agenda sobre cuáles serían este primer espacio de trabajo directo y para asumir el procedimiento analítico que planteamos aquí y que, como bien dices, no resuelve todo, pero es justo esa era la idea del paper, es cómo iniciamos, ¿no? Y por dónde comenzamos con términos muy concretos. Destaco también lo que plantea Rafa desde la intervención pasada. Hay buenos ejemplos, la verdad es que analizamos a detalle los instrumentos que ahí están, los vamos a poner a disposición pronto como buenas prácticas. Es decir, Guanajuato es impresionante. O sea, el Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato y la precisión, calidad, claridad con la que plantean es impresionante. Las capacidades de gestión administrativa de Querétaro y su capacidad de realmente establecer una contabilidad programática y vincularla muy bien con la parte presupuestaria y establecer procedimientos de control, es envidiable, ya están. O sea, vamos aprovechando estas buenas prácticas, vamos también ubicándolos y poniéndolos en el lugar correcto para avanzar hacia adelante. Diría nada más que esto es el inicio para efectos de World Justice Project, que vamos hacia allá, que es un trabajo, lo que presenté, me tocó presentarlo a mí, es un trabajo colectivo, del grupo y del equipo del área de Estado de Derecho, que es un equipazo que trabaja con una calidad impresionante y a los cuales aprovecho aquí para agradecerles porque hicieron un trabajo impresionante, yo nada más coordiné. Y encantado de empezar con ello. Y Rafa, de empezar también el trabajo directo con los EPCs estatales. O sea, en esta lógica de cómo colaboramos para orientar, ayudar, facilitar, porque necesitamos que se mueva el Estado de Derecho en el sentido correcto. Y ya vimos que la evidencia dice que si logramos empezar por el control de la corrupción, es probable que tenga un efecto multiplicador en las distintas áreas del Estado de Derecho. Aprovechémoslo. Excelente, pues muchísimas gracias. Creo que nos llevamos chamba todos. A Rosy le quedan pocos meses al frente del CPC. Ojalá y esto no fuera así. Creo que ahí hay una debilidad en el diseño mismo de los CPCs. Deberían quedarse mucho más tiempo los presidentes. Pero bueno, hay una agenda sobre la mesa y pues esperemos seguir promoviendo estos esfuerzos para que pues las evaluaciones, las investigaciones, pues se conviertan en acciones y en cambios, en resultados que tanto requiere el país, como bien se ha mencionado toda esta semana a propósito del Día Internacional del Combate a la Corrupción. Muchas gracias a todos, gracias a los colegas de World Justice Project y bueno, no sé si habrá algunas preguntas y respuestas, creo que nos queda un minuto rápidamente. Porque no me llegaron aquí al WhatsApp. No, ni hay 28 colegas. No, ¿verdad? No. Bueno, sí, Alex quiere dejar su correo aquí en pantalla para que los que quieran consultar este documento. ¿Está accesible, Alex? Sí. Para que está accesible en la página. Está accesible en la página de worldjusticeproject.org, que es la global, está ahí, y ahí aparezco, ahí están todos mis datos. Para con que gusto. puedan escribirle y quizá comprometerse a una ruta, desde los gobiernos. Pero también están las redes sociales, aquí mis colegas de comunicación que son buenísimas, ya están
súper pilas con redes sociales y por supuesto que a partir de ahí podemos dialogar. Lulú, en serio, qué capacidad, ¿eh? Muchas gracias, Lulú. Increíble moderación, en Hay serio. una pregunta, perdón. Mira, nada más. De Fernanda Ledesma, que trabaja en la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo, y su pregunta es cómo desde las organizaciones internacionales se podría contribuir o ya se ha contribuido para apoyar a los comités de participación ciudadana en articular políticas públicas o bien aterrizar proyectos concretos de intervención enfocados al combate a la corrupción. Pues eso es para ti, Rosy y Rafa. Sí, yo creo que los CPCs, por lo menos el nacional, el pleno de Nacional, Jorge y yo, estamos abiertos a recibir cualquier tipo Se de... oye un poco cortado, no sé si ustedes escuchan. ¿Ya? Te ¿No? escucho bien, ¿eh? Adelante, Rosy, adelante. Sí, o sea, estamos abiertos, tenemos nuestras páginas, ahí están nuestros datos también, para recibir cualquier tipo de propuestas, impulsarlas a través de las comisiones ejecutivas o derivarlas con cualquiera de nuestros colegas estatales si fuera algún proyecto local o regional. Yo creo que eso es lo que necesitamos. O sea, lo que nosotros también hemos visto es que somos muy poquitos para nosotros andar buscando a la sociedad. Es decir, sociedad, aquí estamos, utilicen la silla es de todos, ¿no? Esta séptima silla es de todos y entonces cualquiera de los proyectos pueden venir y los podemos encauzar y llevarlos al comité coordinador o a la instancia que se necesite para impulsar nuevas acciones. El chiste de verdad es accionar y llevar a la ciudadanía al tema del control de la corrupción. Sí, gracias, Lourdes. Yo nada más agregar. Gracias, Rafa. Muy brevemente, pues sé que estamos al límite de tiempo. Agregar lo que comentó Rosy, y esto lo ejemplifico. Recientemente una solicitud de un ciudadano para conocer la trazabilidad de la información o de los flujos de información del sistema de denuncia en línea en la Contraloría Estatal, generó una respuesta, digamos, poco agradable al ciudadano. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué estamos en el CPC si no es para ayudarte a gestionar y traducir esa necesidad en un resultado y donde podamos hacer esfuerzo conjunto? Y efectivamente, le dije, para eso estamos en el CPC. Exígenos, pídenos, exígenos a nosotros que te ayudemos. Y efectivamente, esto en el sentido de lo que plantea Rosy Cruz. ¿Cómo nos pueden apoyar? Ya hay interacción con algunas organizaciones internacionales, pero en específico con esta organización, Fernanda, que nos comenta Fernanda, a la que ella pertenece, ponernos a la orden desde donde ella se encuentre para generar juntos proyectos de intervención. ¿Cómo hacerlo? Pues dialogando, conversando y lograr entendimientos para concretar agendas de corto plazo. Nos urge tener agendas de corto plazo y no temas que sean muy, muy grandotes, que rebasen a nuestras capacidades, que son pocas, porque somos pocos. Los CPCs están incompletos ya prácticamente en casi todo el país. El CPC nacional tiene a dos excelentes personas como Jorge y Rosy. Y los demás somos 4, en otros lugares 3. Y ahí vamos, sin comisión seleccionadora en las entidades federativas y en el nacional. Esto por eso nos urge exigir, pero también dar resultados. Hay que ser de alguna manera justos en esa parte, ¿no? Y bueno, gracias, Lulu. Así es, pues muchas gracias a todos, nos pasamos 3 minutos. Gracias a los colegas de World Justice Project y ojalá y sigamos discutiendo de estos temas y proponiendo también. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Lourdes, Rafa. Un gusto verles. Gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente. Bye. 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 Muchas gracias.